Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Es un gusto estar de nuevo aquí. Eh, este tema de este mes es algo que en lo personal ha llamado mucho la atención a mi vida, puesto que hay muchas palabras que el Señor Jesús habló en el tiempo que estuvo en la tierra, ¿verdad? Y la verdad es que al momento de estar elaborando esta pequeña enseñanza, yo no tenía como que eh, muy claro todavía que hablar, porque la verdad es que todos ustedes hablaron muchas cosas. Sin en cambio, hubo algo que llamó mucho mi atención y justamente pues esto les quiero compartir el día de hoy. Este tema tiene por nombre: Jesús dijo, debes nacer de nuevo. ¿Sabes? Pensando en lo que Jesús había hablado en la tierra, cuando él estuvo aquí, primeramente me vino un recuerdo en el cual desde que yo le conocí, yo me empeñé siempre en querer mostrar mi gratitud a él por medio de lo que hacía, de mi trabajo, por ayudar a la gente que no conocía, por medio del servicio que desempeño en la iglesia, pero para ser honesto, no fue sino hasta que profundicé en esta escritura que me di cuenta de lo siguiente. Y quizás se escuche un poco duro, pero la verdad es que yo lo analicé en mi persona y primeramente lo que yo muestro a la gente, según mi criterio, escúchame bien, entre comillas, basado en la Biblia, no le sirve a Dios. Que yo sepa todo lo que el Señor Jesús hizo en la tierra, no me asegura que tengo la vida eterna ganada. Y también entendí que el que yo me asombre de lo que el Señor me ordena que haga en su palabra, tampoco me hace partícipe de su gracia. Y, ¿sabes algo? Quiero que puntualicemos algo desde este principio. Dios me quiere todo o nada. Así de fácil y de sencillo. ¿Sale? Y te quiero leer una escritura que viene ahí en Juan 3, del 1 al 16, pero la verdad es que lo vamos a ir ahí saltando entre versos. Y dice así: Nicodemo, un hombre de los fariseos que se llamaba, perdón, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Verdad? Luego dijo, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sale? Y mira, hasta ahí no te leí todo, no te leí todo hasta el 16, porque lo vamos a ir desglosando, pero solamente hasta ahí eh, pude rescatar algunos puntos. Y primeramente, es que Nicodemo, a pesar de ser un estudioso de la palabra, un principal de los fariseos, seguía teniendo naturaleza humana. Ajá. Algo que el Señor Jesús le puntualizaba era que tenía que nacer de nuevo. Y no solamente nacer de nuevo, sino que tenía que nacer del Espíritu. ¿Sale? Y eso, ¿qué es lo que contraía o qué es lo que venía de la mano del nacer del Espíritu? Que tenía que desarraigarse de sus costumbres. ¿Sale? Y por lo tanto, tenía que decirle adiós a su incredulidad. ¿Ok? Y mira, principalmente, vamos a hablar de la naturaleza humana. Ajá. Nicodemo era un principal del Sanedrín. ¿Y qué es eso? El Sanedrín era un antiguo tribunal superior y era la legislatura de Israel en aquellos tiempos. O sea que era un grupo selecto formado por los mayores rabinos, y eso a ellos les hacía fungir o trabajar como jueces. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos ocupaban la palabra de Dios, las escrituras, y se las acomodaban, y eso hacía que ellos lo sacaran de contexto y por lo tanto juzgaban
a los gentiles, juzgaban a todos aquellos que no conocían de la palabra de Dios. ¿Sale? Y vamos a ponerlo así, Nicodemo tenía diversos atributos que pudiéramos pensar que iban a sorprender al Señor Jesús, ¿verdad? Y posiblemente Nicodemo diría, no, pues Jesús va a decir que soy un siervazo. Mas sin en cambio, ¿cómo lo recibe el Señor Jesús? Lo recibe diciéndole, tienes que nacer de nuevo. Ajá. Nicodemo todavía se atreve a decirle al Señor Jesús, hemos visto, o sea, te hemos observado. Ajá. Y hemos visto que las señales que tú haces vienen de parte de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que a pesar de que sabían, escúchame, significa que a pesar de que sabían que Jesús era hijo de Dios, ellos seguían equivocados y se aferraban a sus costumbres, se aferraban a la ley que ellos mismos habían inventado. ¿Sale? Entonces, mira, el primer punto que hoy quiero tocar es este. Necesitamos ser hijos de Dios auténticos. Necesitamos ser hijos de Dios auténticos. ¿Sale? Y ahí en Juan 1, 2 y 3 la escritura dice así. Dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio el derecho, de ser hijos de Dios. Te lo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino nacen de Dios. ¿Sabes algo? Muchas veces mi criterio formado por mis ideas erróneas, eso me lleva a no comprender lo que Jesús me pide. Lo que el Señor Jesús le estaba pidiendo a Nicodemo es que tenía que nacer de nuevo, ¿vale? Mas sin en cambio, a pesar de que Nicodemo conocía de las Escrituras y era un sabio, ese vato era un erudito, no comprendía lo que el Señor Jesús le estaba pidiendo, ¿sale? Mira, el tener una relación con Jesús me forma de tal manera que no solo le voy a recibir, sino que le voy a creer. Y eso me va a llevar a desarraigarme de mis pensamientos corruptos, ¿ok? Y por lo tanto voy a tener la oportunidad de nacer de nuevo, ¿ok? ¿Y qué crees? Que ahora voy a poder vivir y voy a dejarme guiar por la voluntad de Dios. Amén. Ahí en Juan 3, el verso 3 y 4, la escritura dice así, refiriéndome al nacimiento nuevo, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjate, el nacer de nuevo espiritualmente hablando nos muestra que la perspectiva, o mejor dicho, nos muestra la perspectiva de morir a mi viejo hombre, y renacer en con una nueva vida expectante al reino de Dios. Y para serte honesto, la verdad es que no es fácil renunciar al pensar el que yo soy bueno en algo, tal vez en mi trabajo, en el área en la que sirvo, en mi casa, en mi matrimonio. No, más sin en cambio yo creo que esta enseñanza va dirigida a todo tipo de corazón, al tipo del corazón, a la persona en la que va llegando conociendo al Señor, quizás al que ya lleva ya más tiempo, al que comparte mucho en la iglesia, al que comparte poco, ¿sale? Es necesario entender esto, que cuando yo nazco de nuevo, en ese momento, mi vida tiene que ser una vida expectante. Y cuando yo renuncio al yo sé, al yo puedo, al yo hago, en ese momento yo comienzo, escúchame bien, yo comienzo a dar un testimonio diferente al que todos dan. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo lo que el Señor Jesús me pide, nacer de nuevo. Y es que mira, muchas veces en el caminar, conforme vamos caminando en el Señor, nos viciamos de tal manera y perdemos de vista el nuevo nacimiento y mi primer amor. Amén. Entonces, mira, renunciar a, ¿qué significa nacer de nuevo? El nacer de nuevo es renunciar al yo soy y comenzar a vivir el todo eres tú. O sea, caminar en una senda diferente a la que hemos vivido, perdón, a la que hemos vivido acostumbrados. Amén. Mira, a todo esto, Nicodemo, buscó a Jesús de noche.
Y pues la neta es que de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Dicen por ahí. O sea que Nicodemo, yo pienso así, he escuchado a muchas personas decirlo, y si no, si estoy equivocado, corrígeme, pero Nicodemo no quería que lo vieran con Jesús, por eso lo buscaba de noche. ¿Por qué? Porque él tenía temor de ser visto con Jesús. Y la verdad es que Jesús es, o mejor dicho, el Señor desea que nosotros nos desarrollemos de ese temor de ser visto como cristiano, de ser visto como una persona nueva, de ser visto como un hijo auténtico. Amén. Porque la neta muchas veces, pues quizás hasta escondemos la Biblia, quizás y en la calle soy uno y en la iglesia soy otro, ¿sale? Pero el Señor quiere quitarnos de todo eso, quiere que nos desarraiguemos de todo eso. Amén. Y nos llama a ser nacidos en el Espíritu. Ahí en Juan 3:6, la escritura dice así: lo que es nacido, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús se refería al Nico, del nacimiento espiritual, se refería a diferenciar entre lo bueno descendido del cielo y lo malo de la dependencia humana. Es a lo que se refería con un nacimiento nuevo. ¿Sale? El desarraigo humano, escúchame bien, el desarraigo humano es parte del mayor logro espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque en ese instante dejamos de confiar en el Gerardo es bueno en algo, en el Gerardo es a todo dar, ¿sale? Y en ese momento mis capacidades se hacen un lado y comenzamos a decirle al Señor Jesús, toma el control. O sea que nos está hablando de un cambio de dirección. Hermano, familia, mira, yo con esto no te estoy diciendo que tú estés mal. Simplemente yo creo que el Señor hoy está poniendo en tela de juicio esto, o lo mejor no en tela de juicio, nos está poniendo las cartas sobre la mesa y nos dice, ¿en qué crees que tú eres bueno? Sabes, las capacidades que tú tienes son mías. Lo que tú haces es mío. Y con esto nos quiere llevar a tener un cambio de dirección. Y ese cambio de dirección te lo voy a mostrar en Lucas 15, del 17 al 18. En el 17 solamente quiero tomar una parte. Dice así: y volviendo en sí, estoy hablando del hijo pródigo, y volviendo en sí, y nos saltamos al 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado en contra del cielo y en contra tuyo. Amén. Este es un claro ejemplo de un cambio de dirección. El hijo pródigo estaba perdido, tenía hambre, y por un momento tuvo un despertar y dijo, me voy a levantar de donde estoy, porque estoy mal, y voy a ir a la casa de mi padre. La dirección del hijo pródigo era diferente a la que su padre le había dado desde un principio. Y sabes, es lo que suele pasar muchas veces en nuestro corazón. Perdemos la dirección. El Señor nos ha llamado a una cosa y quizás nos enfocamos en otra. Ese es un nuevo nacimiento, el cambiar de dirección. Amén. Y hubo una frase que me vino a la mente ahorita en donde el Señor Jesús decía, lo del César al César y lo de Dios a Dios. Amén. Fíjate, el desarraigo de mis costumbres es dejar atrás todo aquello que me ata a mi vida sin Cristo, ¿sí? Y es a lo que a los fariseos les costaba trabajo, dejar atrás todo aquello que les alejaba de la vida en Cristo. El dejar de fungir como jueces, el dejar de juzgar, el dejar de tener autoridad, ¿sale? Y para ser honesto es que ellos le tenían miedo a eso. ¿Por qué? Porque sabían que su opinión iba a dejar de ser relevante. Y a este grado o en este punto de la enseñanza te quiero preguntar algo. ¿Aún crees que tu servicio, tu matrimonio, tu oración, lo que tú haces es relevante? Y cuando me refiero a relevante es a lo que tú haces en Cristo, como te lo decía al principio, en tu propio criterio. ¿Crees que es relevante? ¿Sabes? Una vida relevante es aquella en la cual estoy dispuesto a que Dios me guíe a caminar, no solo mostrando en lo que Él me ha convertido,
y en lo que ahora puedo ser usado por Él. Más bien, escúchame bien, más bien es cuando Él me quiere usar y yo le diga, heme aquí. Esa es una vida relevante, hermanos, familia, amigos. Ujú. Y muchas veces el querer vivir una vida fariseica, una vida como la que vivieron los fariseos en aquel tiempo, era una vida de incredulidad y ellos no lo sabían, porque ellos estaban tan seguros que lo que ellos predicaban y profesaban era algo correcto. Amén. Y te voy a leer ahí Juan 3:12. La escritura nos dice así, si yo les he dicho cosas terrenales y no me creen, ¿cómo van a creer las cosas celestiales? Mira, la Biblia no es clara en si Nicodemo se acercó a Jesús porque creía en él verdaderamente o no. Y aunque tuvo más interacciones en la vida de Jesús, porque lo defendió cuando fue capturado y porque él fue parte del entierro de Jesús, no indica al final que él haya creído en Jesús, ¿sale? Y es cuando Jesús nos habla a través de la palabra, muchas veces hemos querido aplicar. Mira, cuando Jesús nos habla a través de la palabra, muchas veces queremos aplicar la del Nico. Ajá. Le decimos, por ejemplo, si la palabra nos dice que perdonemos, ¿qué decimos? Pero ¿cómo lo voy a perdonar? Aplicamos la del Nico, como te digo. ¿Cómo lo voy a perdonar? Si él me lastimó, si él me timó, si él me faltó al respeto, ajá. ¿Cómo lo voy a amar? Si este vato me sacó la lengua, si él ni me habla en la iglesia, me ve y se voltea, ¿cómo lo voy a amar? Ajá. Y la verdad es esto, mira, Jesús en realidad nos dice que todo aquello, todo aquello que nosotros hacemos y decimos que es en su nombre o es por Él, a Él no le interesa. A Él no le interesa porque a Él lo que le interesa es nuestro corazón. Él sabe que las buenas obras que Él nos manda a hacer son por Él y para Él, pero no quiere que le pongamos la etiqueta de nuestro nombre. No. Y muchas veces es mejor hacer las cosas, escúchame, hacer las cosas conforme a su voluntad y creyendo y manteniendo nuestro corazón en la convicción de quién es Él, que hacerlo y proclamarlo, ¿sale? Que hacerlo y gritarlo y quizás y decirle a la gente, Dios me manda a que tú lo hagas o Dios me habló para decirte que lo hagas. No, el mejor testimonio que podemos hablar es vivir una vida en Cristo. Y es lo que el Señor Jesús le hablaba a Nicodemo. Mira, el nuevo nacimiento que el Señor Jesús le pedía a Nicodemo era, ok, tú has visto que yo vengo de parte de Dios, te conviene volver a nacer de nuevo. Desarráigate de todo aquello que dice que eres. Ya no vas a ser juez, ahora vas a ser una persona que va a ser guiada, que va a ser encaminada por mi palabra. ¿Sale? Ahí en Juan 3:16 la escritura dice así, escúchame, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú has visto lo que yo he hecho, has sido testigo de lo que yo he hecho, has creído en mí y por lo tanto tendrás vida eterna. Pero si Jesús le hablaba al principio de esta escritura a Nicodemo, él no le iba a entender. Por eso primero le dijo, tienes que nacer de nuevo. El Hijo de Dios tiene que ser levantado. Amén. Y sabes, para mí, este es el culmen de la conversación entre Nicodemo y Jesús. La finalidad del nuevo nacimiento es vivir una vida en plenitud y llena de gratitud. Amén. Y con esto, pues, quiero terminar este devocional y me gustaría primeramente que oráramos. Y espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida como fue para la mía. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Te doy las gracias, Señor, porque tú hoy nos entregas esta palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, si hay algo en nuestra vida que te ha estorbado para que tu voluntad se cumpla, Señor. Y quizás en lo que yo hago, como yo hablo,
O quizás sí, tal vez cuando he querido hablarle a alguien, Señor, he puesto mi etiqueta y no he mostrado quién eres. Te pido, Señor, que hoy esto sea desarraigado de mi vida. Todos los pensamientos humanos en mi vida y en mi corazón, Señor, están arrancados, Señor, para que puedas fluir tú, para que puedas ser mostrado tú, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú hoy nos permites, Señor, tener este nacimiento nuevo. Tu palabra habla, Señor, que todo aquel que en ti cree, Señor, no se perderá, mas tendrá una vida eterna. Y por ello, hoy, Señor, te agradecemos por esta nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.